Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a mostrar cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Audi Q5. Antes de comenzar con la instalación del enganche, nos colocaremos todas las piezas que lo componen y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical y tener en cuenta que este mismo enganche vale para el Porsche Macan, cambiando el recorte y el tipo de instalación eléctrica que se hace de una forma diferente. Ahora os voy a mostrar cómo hacer el montaje en este Audi Q5, eso sí, con acabado S-Line. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes y si nos fijamos, al ser la versión S-Line tenemos una tapa en la parte inferior. Y una peculiaridad más de este vehículo, os lo voy a mostrar ahora, un momento. Como podéis ver, las luces están dispuestas en el portón, pero cuando abrimos, las luces del portón pasan al paragolpes. Esto puede dificultar la instalación de un kit Aragón Pro, pero en este vídeo os voy a mostrar cómo hacer esa instalación de forma sencilla y rápida. Para el desmontaje del paragolpes quitaremos los 3 tornillos de la parte inferior y aquí veis claramente la tapa que os comentaba. También la vamos a retirar. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar los tornillos que lo sujetan. Repetimos la operación en el lado derecho. Aparentemente tenemos el paragolpes desmontado, a falta de soltar unas grapas en esta zona de aquí y aquí. Pero aunque tiremos de él, veremos que no se mueve prácticamente nada. Eso es debido a que lleva un tornillo oculto en esta zona de aquí, otro aquí, aquí y aquí. Esos 4 tornillos son los que vamos a quitar ahora, pero para ello necesitamos una llave especial y destapizar previamente el interior del maletero. Os muestro cómo. En el maletero tendremos que desmontar la moldura central y ambos laterales. Empezaremos por aquí con la ayuda del sacagrapas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Esto que veis aquí es el sensor de apertura del maletero. Esto es lo que hace que cambien las luces del portón al paragolpes. Para retirar las anillas de sujeción de carga, quitaremos los 2 tornillos de Torx de 30. Retirada la moldura, vemos los 2 puntos de sujeción en la zona central. Necesitaremos una llave de tubo un poco especial, ya que necesita que sea larga para poder quitar la tuerca que va en el interior. Retiraremos el tapizado de ambos lados. En este caso nos impide ver el tornillo que tenemos que quitar, el compresor que vemos aquí. Retiraremos también esta pieza de plástico. Para ello quitaremos las grapas que van a rosca en la parte inferior y lo extraemos. Estas son las grapas que os comentaba. Hay que girar y así se pueden extraer. En esta parte de aquí vemos el tornillo. En el lado derecho exactamente la misma operación. Retiramos el tapizado. En el lado derecho lo tenemos un poco más complicado. Tenemos que quitar la caja de fusibles para poder acceder a la tuerca de sujeción del paragolpes. Quitamos esta tuerca de aquí. Destapizamos un poquito para poder hacer el giro que hay que hacer para poder extraer la caja de fusibles. Ahí podéis ver la tuerca que tenemos que aflojar. Antes de desmontar el paragolpes, vamos a desconectar tanto los sensores como el sistema de alumbrado del paragolpes.
Para terminar de desmontar el paragolpes, nos ayudaremos del sacagrapas, quitando esta zona de aquí, donde lleva una grapa, tiramos, y lo mismo en el lado de la derecha. Extraemos el cableado y ya tenemos el paragolpes desmontado. Una vez que hemos retirado el paragolpes, nos encontramos con el refuerzo de aluminio. Del refuerzo de aluminio vamos a utilizar solamente la parte central. Para ello quitaremos los dos tornillos que lleva a ambos lados. Retiraremos el refuerzo metálico y recuperaremos dos tornillos para hacer la sujeción de la barra al enganche. Luego os muestro cómo. En la parte interior tendremos que quitar los dos tornillos que sujetan esta pieza de aquí. Retiramos los tornillos y pondremos los nuestros en su lugar. Aquí también podéis ver una pegatina que está tapando un orificio. La dejamos ya retirada. Este es el tercer punto de anclaje de los que sujetan los largueros del chasis. Quitamos ya la pieza de aluminio y esta la desechamos. En su lugar colocaremos el enganche. En el lado de la derecha desmontaremos los mismos tornillos. Y al igual que en el lado de la izquierda, retiraremos la pegatina que tapa el orificio. La colocación de este enganche es un tanto peculiar. Ahora veréis el porqué. Vamos a introducir ambas piezas. Y no colocamos ni un solo tornillo todavía de la parte interior. Y os explico el porqué. Y lo peculiar del enganche es lo siguiente, que colocaremos el cuerpo central del enganche antes de introducirlo en el interior. Pondremos el tornillo con la arandela Grower. El tornillo pasante lo vamos a introducir a la inversa, para que así cuando metamos el enganche en su posición no nos colisione. Como os decía, esto es lo peculiar. Vamos a darle ya el par de apriete a los 4 tornillos para poder introducir el enganche en su ubicación. Tornillos de 14, 138 Nm. Llevamos el enganche ya a su sitio. Y como podéis apreciar, el tornillo queda bien y no nos pega a la carrocería. Pondremos los tornillos incluidos en el enganche con las sujeciones de las anillas de carbón. Y el tercer punto lo pondremos recordando que este tornillo es pasante. Tendremos que ponerle la tuerca en la parte inferior. En el lado de la derecha ponemos también los tornillos. Como podéis ver, tenemos los dos tornillos que llevaban ya la rosca en la parte interior y este que movemos aquí es el que iba pasante. Le colocaremos la chapa haciendo de arandela y la tuerca. En el lado izquierdo tenemos el escape. Lo soltaremos para poder acceder a poner la tuerca en ese punto de ahí. Retiraremos la chapa anticalórica para poder poner la tuerca con la placa igual que en el otro lado. Y colocaremos la chapa de 50 por 50 y la tuerca de 10. Colocaremos la bola y pondremos los tornillos de 12-25 con arandela Grower en el lateral derecho, tanto arriba como abajo. También 12-25 en la parte superior izquierda. Y en la parte inferior derecha vamos a colocar la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe, poniéndola con el tornillo de 12-35 y arandela Grower
La pondremos en esta posición dándole el par de apriete de 87 Nm a todos los tornillos. Y ya que estábamos dando el par de apriete, pasaremos a los tornillos interiores, que le daremos el par de 51 Nm, al ser tornillos de 10. Para colocar el soporte de base de enchufe lo haremos de la siguiente forma. Colocamos la pieza plástica y hacemos coincidir el registro sobre la posición que lleva marcada. Vamos a colocar la arandela de 8 y por detrás colocaremos el tornillo con la arandela de 6. Pondremos aquí la tuerca autoblocante y daremos el par de apriete necesario para que coja fuerza y suba y baje con facilidad. Y como veis, así nos quedaría una vez apretado el tornillo. Volveremos a colocar el refuerzo metálico y esta vez solamente, en vez de los dos tornillos que llevaba, solamente vamos a usar uno de ellos. Varias son las opciones que tenemos en cuanto al kit electrónico para este vehículo, dependiendo de si lleva o no lleva preinstalación de remolque. ¿Qué es eso de la preinstalación de remolque? Os preguntaréis. Pues es un conector en el cual va directamente conectado la instalación a la línea de CAN-bus. Si no lo lleva, se le hace un bypass. Ahora bien, en el caso elegido en esta ocasión, vamos a montar un kit Aragón Pro, el cual no depende de si lleva o no lleva preinstalación de remolque, y lo conectaremos directamente en el SAN trasero de luces, el cual lo vais a ver a continuación. En esta zona de aquí podemos realizar todo el conexionado de las luces, tanto intermitente, izquierdo, derecho, posiciones, antiniebla y marcha atrás. Ahora os voy a explicar paso a paso cómo hacer el conexionado. Si por lo contrario habéis elegido un kit con preinstalación, en esta zona encontraríais el conector de color rojo en el cual va conectado la preinstalación. De no llevar aquí la preinstalación, haríamos el conexionado de la línea de CAN-bus en esta unidad trasera, sobre la ficha negra y sobre la ficha gris. Como podéis ver, la base de enchufe la hemos dejado con la apertura hacia abajo, que para los vehículos que tenéis que hacer el recorte en el paragolpes viene mejor, evitando que colisione y teniendo que recortar menos el paragolpe. Pasaremos una guía a través de estos orificios para sujetar el cableado. Así el cable queda por la parte de atrás, sujeto y evitando que colisione con el paragolpes cuando subimos y bajamos la base de enchufe. Para acceder al cableado por la parte interior, o podemos entrar por el orificio de aquí, o en este caso el que voy a usar yo, el que tenemos en esta zona. Retiramos la goma y pasamos el cableado al interior. Sujetaremos con la ayuda de las bridas incluidas en el kit el cableado al cuerpo central del enganche. Pasaremos todo el cableado al interior y colocamos la goma para que selle el orificio. Una vez pasado el cable al interior, hemos conectado la centralita y la sujetaremos con la ayuda del adhesivo incluido en el kit. Colocaremos las masas con la ayuda de una arandela y una tuerca. Apretamos. Como podéis ver, también tenemos el positivo directo y el positivo de contacto, que si hiciesen falta los tenéis disponibles en nuestra página web. Dejaremos los cables preparados para pasar el positivo hasta la caja de fusibles y los cables de señales los conectaremos en la centralita de luces. Varias cosas a tener en cuenta a la hora de instalar las luces en este vehículo. La señal de posición, para que nos funcione tanto con el portón abierto como con el portón cerrado, la cogeremos en esta ficha negra rectangular en el cable amarillo que vemos aquí. Esa señal es la de la luz de la placa de matrícula. Como veis, es el cable amarillo el que se enciende con la señal de la placa de matrícula. La podremos localizar tanto con el portón abierto como con el portón cerrado. Y esa luz siempre nos va a funcionar. Otra señal que cogeremos que nos funcionará tanto con el portón abierto como cerrado
es la señal de freno. La señal de freno la encontraremos en el conector gris, en el cable rojo con una línea negra que vemos aquí. Pisamos freno y se encenderá, independientemente de que el portón esté abierto o cerrado. Llegados a este punto y debido a la complejidad que tiene la instalación eléctrica de este vehículo al llevar luces en el portón y luces en el paragolpes, tendremos que accionar, y ahora os explicaré de qué forma, el interruptor de cierre del portón. De esta forma localizaremos todas las señales correctamente. Colocaremos el paragolpes, no sin antes pasar el cableado de los sensores y de las luces al interior. Y recordar que sin montar el paragolpes no podríamos colocar esta moldura, la cual lleva el interruptor del cierre del portón. Una vez hemos colocado el paragolpes y puesto todos los tornillos, colocaremos la pieza del interior. Esta pieza, si podéis ver aquí, lleva unas patillas que llevan unos microinterruptores. ¿Los oís? Vale. Esas patillas son las que hacen accionar el portón, las luces del portón o las luces en el paragolpes. Ahora os voy a mostrar de qué forma hacemos que cambien las luces de un sitio a otro. Colocamos esto en su lugar y aquí es donde viene el truco que os comentaba. Bajamos la trampilla y con la ayuda de la punta de unos alicates tenemos que ponerlo en esa posición. De esta forma se queda pulsado el interruptor y funcionarán las luces en el paragolpe. El conector negro que hemos desenchufado en el paragolpes es el que da las señales de iluminación, y si no lo tenemos conectado no podremos comprobar ni la antiniebla ni la marcha atrás, debido a que dará un pequeño destello en el salpicadero y se cortarán las luces. Hemos cerrado el resbalón para que el portón lo detecte como cerrado, y los alicates están puestas las dos puntas de tal forma que hacen presión sobre el mecanismo que os comentaba anteriormente. Si yo quito el alicate, veis que pasan directamente las luces al paragolpes, apagándose el piloto del portón y pasando la señal al paragolpe. Volvemos a meter el alicate y vemos como otra vez vuelve a ir la señal ahí. Muy importante que nosotros cojamos la señal con el portón cerrado. También, si os fijáis, la luz de marcha atrás está encendida. De aquí es de donde vamos a coger la señal de posición. Aunque quitemos la señal del portón, las luces de posición siguen encendidas. Y si os fijáis, la tercera luz de freno, si pisamos el freno, se nos enciende, a la vez que se enciende también en el paragolpes. Si le damos a los interruptores, veremos que pasa la señal de freno, volvemos a pisar y la señal de freno está en el piloto. Pero siempre, siempre, siempre la tendremos en la tercera luz de freno. Y como podéis ver, tanto la señal de antiniebla como la señal de marcha atrás las llevamos en ambos lados del paragolpes. Cuando abrimos el portón, sigue estando la señal de posición y de intermitencia y queda inamovible tanto antiniebla como marcha atrás. Para dejarnos más organizado el cableado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar ya en la caja de fusibles el positivo directo de alimentación. Lo podemos comprobar mediante la punta de pruebas, que en el momento de que tocamos en esta línea de aquí, vemos que tenemos positivo en cualquiera de estas líneas. Yo voy a utilizar un terminal. Voy a utilizar un terminal original como este, del cual voy a sacar de esta forma el cableado como si fuese una instalación específica. De esta línea de fusibles voy a sacar el positivo. Para ello, extraigo el conector de fusibles fuera. Quitamos el protector. Abrimos el seguro para poder introducir el pin. Como podéis ver, esta es la línea que lleva toda la alimentación. Y aquí tenemos los pines libres. En cualquiera de ellos podemos conectarlo. Una vez que hemos colocado el terminal, lo introducimos y cerramos el sistema de seguridad para evitar que se salga. Volvemos a colocar la tapa y volvemos a colocar
el zócalo de fusibles en su sitio. Colocaremos la caja de fusibles en su ubicación. El cable gris de la ficha negra lo conectaremos con el intermitente derecho de nuestra instalación, que es el cable verde. El cable negro y el cable marrón los pondremos juntos y lo conectaremos al cable amarillo del conector rectangular negro. Como siempre os digo, verificar y comprobar que las señales son las correctas en la instalación del vehículo que estéis realizando. En el conector gris, el cable rojo con una línea negra lo cogeremos como señal de freno, conectando el cable rojo de nuestra instalación. El cable gris con una línea negra es la señal de intermitencia izquierda. Colocaremos el cable amarillo de nuestra instalación. En la ficha negra, el cable gris con una línea blanca será la señal de antiniebla. Conectaremos el cable azul de nuestra instalación. Y por último, en la ficha marrón, el cable negro, que corresponde a la señal de marcha atrás, cable naranja de nuestra instalación. Como podéis ver, con la ayuda del Top Bar Tester comprobaremos todas las funciones, las señales de posición y la de freno e intermitencias, también el antiniebla, funciona todo correctamente. Si por casualidad abrimos el portón, vemos que lo que no nos va a funcionar serán las señales de intermitencia. Sí que nos funcionará tanto posiciones como freno. Y el antiniebla y la marcha atrás también. Y como podéis ver, de esta forma tan integrada queda el paragolpes del Q5 S-Line. Retiraremos la tapa. Recordar que en este caso hay que quitar los tornillos. Y con esto damos por finalizado la instalación de este enganche en el Audi Q5. Hasta la próxima.